A reading from the book of the prophet Jeremiah. The following Lectura del profeta Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Los que entran por estas puertas para adorar al Señor, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones. Habitaré con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas, repitiendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano, a la viuda, y si no derraman sangre inocente en este lugar, y no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada. De modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre, y se dicen, estamos salvos. Para seguir cometiendo esas abominaciones, ¿creen que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. How lovely is your dwelling place, Lord. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. My soul Mi yearns, alma se consume y anhela los atrios del Señor. my heart. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Even the sparrow finds Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. blessed they who dwell. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. I had rather one day Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to Crean y reciban la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvar sus almas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus proposed En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?
Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que podrías arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Verbum Domini. Today we have the parable of Hoy tenemos la parábola de tares and the wheat, other translations. las espigas y la cizaña, y en cierta forma aborda el problema del mal. Vemos que el dueño siembra la semilla buena y el enemigo, Satanás, claramente en la parábola, siembra la cizaña en medio del trigo. Lo hace en la noche y luego se escabulle. Satanás obra a escondidas, le gusta obrar a escondidas. De esa manera piensa que su reino tendrá mayor éxito si no lo hace de manera espectacular. Y nos recuerda que Satanás y no Dios es la fuente del mal. Si vemos el recuento del jardín del Edén, la tentación provino de Satanás. Tentó a Adán y Eva y ellos cayeron. Así que de ninguna forma es Dios la fuente del mal. No podemos condenar a Dios por el mal. Nosotros caímos en esa tentación. Satanás es un ángel caído y dijo que no serviría a Dios, que haría su propio reino y su propia forma de hacer las cosas en oposición al reino de Dios. Así que en la parábola escuchamos que un enemigo ha hecho esto. Un enemigo. Satanás es el enemigo. Ha sembrado el mal en medio del bien. Y esto puede suceder donde haya bien. Satanás siempre está trabajando para dividir y destruir lo bueno. Puede sembrar el mal en nuestros corazones para que tengamos motivos mezclados. Somos pecadores y tenemos problemas con el pecado. Y podemos ver que la iglesia sí es santa y tiene los medios para llegar a la santidad, tiene a los santos, pero también tiene pecadores en ella. Así que vemos mal ahí, y por supuesto en este mundo caído vemos el mal todo alrededor nuestro. Satanás está trabajando duro para propagar el mal. Dios es el sembrador que siembra la semilla en el campo. Así que los siervos vienen y le dicen, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y él le dice, no, pueden también arrancar el trigo. Nosotros tenemos problema para distinguir el bien del mal, pero Dios tiene mucha paciencia. El Papa Francisco ha predicado mucho sobre esta parábola como Papa y habla acerca de la paciencia de Dios, de que Dios es paciente con nosotros, nunca se da por vencido, continúa llamándonos hacia Él. Nuestra respuesta a menudo es incompleta, pero Él siempre trata de llamarnos hacia Él a una conversión más profunda. Y tenemos que recordar que nunca es demasiado tarde para acudir a Él. Puede que estemos metidos en una vida de pecado, puede que nos hayamos desviado mucho del Señor, pero Él siempre nos llama para que regresemos. Siempre hay esperanza de arrepentimiento y confesión. Y Dios permite esto porque Él puede sacar el bien del mal. Él puede utilizar incluso nuestras debilidades, nuestros errores, incluso nuestros pecados, de alguna forma misteriosa que solamente se conocerá al final de los tiempos, pero Él puede sacar bien del mal. Quizás está cultivando la paciencia en nosotros,
a luchar contra el mal en nuestras vidas, en las situaciones de pecado en que nos encontremos. Quizás está tratando de sacar humildad de nosotros, que aprendamos a depender de Él, no de nuestra propia fortaleza, no de los demás, no en situaciones en donde que encontremos nuestro soporte solamente en Él, finalmente. Él es la fuente de lo bueno y tenemos que acudir a Él. A menudo es lo último en nuestra lista, acudir a Dios en nuestra lucha contra el pecado y el mal. Esto nos recuerda de ello. Continuamente nos vuelve humildes. No podemos vencer el pecado sin la gracia de Dios. No se trata de nuestros esfuerzos solamente que pueden vencer el mal. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios. Así que los siervos son impacientes y Dios es paciente. Queremos juzgar rápidamente quizá la situación o juzgar lo exterior en los demás, en nuestros hermanos, pero es Dios quien juzga los corazones. Yo no puedo ver los motivos en las demás personas, no conozco las circunstancias extenuantes, no sé cómo se criaron, las influencias que tuvieron, quizás el mal que hayan sufrido, que quizá los ha torcido de alguna forma. No puedo juzgar sus corazones. Nos gusta categorizar, poner etiquetas a las personas, juzgar a las personas, y no miramos el principio o la posición, sino que solamente encasillamos a la persona en lugar de trabajar para el bien de la situación en general, lo cual es siempre un desafío para nosotros. Siempre habrá cizañas en el campo de trigo y a veces creemos que tenemos más poder o control sobre la situación. Eso siempre va a suceder. Pero yo no puedo controlar a alguien para que se convierta. Quizás haya una situación que no pueda cambiar. Tengo que aceptarle, simplemente hacer lo mejor que pueda de mi parte y darme cuenta que es la tarea de Dios. Separar lo bueno de lo malo, la cizaña del trigo. El Papa Francisco, al meditar sobre esto, dijo que Dios también ve las semillas de lo bueno y espera con confianza y paciencia que crezcan, que incluso si la persona ha caído y ha hecho algo equivocado, puede ver la semilla del bien en ella y trata de fomentar eso. Cuanto a nosotros, lo que haríamos es lo cegaríamos. Podemos, por ejemplo, ver esto en la vida de San Pablo, quien antes perseguía a cristianos, pero luego se convirtió. Si lo hubiéramos cegado al comienzo, la Biblia sería mucho más corta, pero él luego tuvo una gran conversión y se convirtió en un gran apóstol y siervo del Señor. La parábola lo dice muy claramente, que ha de llegar tiempo de cosecha, que existe el bien y existe el mal, que hay un llamado a la conversión y que en ese tiempo de cosecha el dueño le dirá a los siervos que vayan y que cieguen la cizaña y el trigo y que la cizaña la aten en gavillas y la quemen y el trigo quedará almacenado en el granero del Señor. Esto es un ejemplo de la bondad del Señor. Habrá un día de juicio final. Ese día será el día de la separación, la victoria final por encima del mal, en donde Dios tiene la última palabra. Y también nos enseña que esta no es una parábola que nos diga que aceptemos el mal. Puede que tengamos que aceptar una situación difícil que no podemos cambiar, pero siempre tenemos que obrar para el bien. Siempre debemos esforzarnos por la conversión. Nunca podemos decir que algo está correcto, que en realidad es incorrecto, en especial cosas que son intrínsecamente malas. No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos decir que algo está bien cuando no está bien. Siempre tenemos que obrar buscando la justicia. Tenemos que fomentar una sociedad que esté en armonía con la ley de Dios, con la ley natural de Dios que aplica a todos los pueblos. Tenemos que obrar
buscando ese tipo de sociedad. Hoy celebramos un mártir, el beato Stanley Rother. Es una de las buenas semillas que fue sembrada en una situación difícil some of the weeds there in South en medio de la cizaña en América del Sur. Es el primer mártir estadounidense de 1981, Guatemala. Sufrió martirio porque estaba hablando en defensa de los campesinos en la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años y hubo 140,000 víctimas, muertes. Nació en 1945 en Oklahoma, en una granja en medio de una tormenta de polvo, en medio de la Gran Depresión. Se crió en una granja, conoció el trabajo duro de la vida de granjero y esa ética de trabajo la llevó a su trabajo como sacerdote. Después de la secundaria ingresó al seminario. Tenía problemas con sus estudios, así que primero reprobó teología, estudió latín, fue a un seminario en San Antonio, el seminario de San Juan. El obispo buscó una segunda oportunidad, así que el obispo aceptó que fuera al seminario de Santa María en Emmitsburg, Pensilvania, donde muchos de nuestros sacerdotes estudiaron, y le fue bien ahí, aprobó sus cursos y fue ordenado en 1963 a los 28 años de edad y sirvió 5 años en diócesis en Oklahoma y luego se sintió inspirado a incorporarse a esta misión que la diócesis tenía en Guatemala y sirvió ahí durante 13 años y llevó esa gran ética de trabajo allá. Desarrolló una cooperativa de granjeros, una escuela, un hospital clínica y la primera estación radial católica en el área. Siempre estaba ayudando a los granjeros, arreglando cosas, trabajando con sus manos duramente al lado de su pueblo. Se marchó durante unos cuantos meses porque las cosas estaban empeorando. Más y más personas desaparecían, eran asesinados debido a la guerra civil, pero él anhelaba regresar con su pueblo, así que regresó a la misión. Y entonces él mismo sufrió martirio. En una noche se irrumpieron en la rectoría, lo golpearon y le dispararon en la cabeza 2 veces. Creo que querían solamente llevárselo y desaparecerlo, pero entre comillas, pero él se resistió. Pero él es un mártir, el primer mártir estadounidense, fue beatificado y el día de hoy es un memorial opcional que podemos celebrar en este país. Así que siempre vemos un gran bien en medio de la lucha contra el mal. Dios siempre obra, siempre está llamándonos, su gracia siempre está presente y la verdadera santidad y sacrificio son posibles si dependemos de Dios. Oramos para que Dios nos conceda esa misma fortaleza en nuestras vidas.